Pensemos en una situación médica muy, muy particular. Imaginen que alguien entra a un consultorio clínico. Ajá. Su dolor crónico de rodillas, ese tormento articular que le impedía caminar por años, pues ha desaparecido mágicamente. Claro, un alivio tremendo. Exacto, cero dolor físico. Pero ahora, esta misma persona mira al suelo, está completamente apática, arrastra las palabras y confiesa una falta total de voluntad para seguir viviendo. Uf, un cambio drástico. Totalmente. Para la evaluación convencional, que está enfocada solo en la articulación, pues la rodilla está curada, es un éxito, o sea, le dan el alta. Pero para la filosofía vitalista, este paciente acaba de sufrir un desastre médico absoluto. Es una falsa victoria, sin duda, porque la desaparición de un síntoma local nunca debería celebrarse de forma aislada, sin evaluar el estado general de la persona, digamos. Claro. Si la vitalidad mental colapsa mientras la rodilla mejora, pues el tratamiento no curó la enfermedad, simplemente la empujó hacia un abismo mucho, mucho más peligroso. Y con esa idea en mente, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nuestra misión es desentrañar un concepto verdaderamente fascinante y, fíjate, bastante contraintuitivo. Así es. Vamos a explorar cómo saber si un paciente realmente se está curando después de un tratamiento o si simplemente se están enmascarando sus problemas. Que pasa muchísimo, ¿eh? Demasiado. Y para esto nos vamos a apoyar en textos clásicos y modernos de medicina homeopática y filosofía vitalista, incluyendo las enseñanzas de autores como Samuel Hahnemann y George Vithoulkas. Textos fundamentales, sí. Ok, vamos a desempacar esto, porque quienes siguen estos principios ya conocen la clásica división de los 3 niveles, ¿no? El nivel mental, el emocional y el físico. Exacto, la tríada clásica. Pero lo que estas fuentes realmente exponen no es solo que existan estos niveles, sino la brutal economía de supervivencia que opera entre ellos. Hay una jerarquía oculta de los síntomas. Y lo fascinante aquí es la ingeniería de esa supervivencia. O sea, no somos un conjunto de órganos operando de manera independiente cada uno por su lado. No somos piezas de un auto. Para nada. El organismo humano funciona bajo una fuerza rectora, una energía central que Hahnemann denominó la fuerza vital. Y esta fuerza tiene un único objetivo primordial. ¿Cuál sería? Preservar la identidad central del individuo. O sea, su cordura y su capacidad cognitiva, cueste lo que cueste. La enfermedad nunca es un evento aleatorio en el cuerpo. Tiene una dirección. Tiene un centro de gravedad. Y la verdadera labor clínica es rastrear hacia dónde se mueve ese centro. Para visualizar esta dinámica, se me ocurre usar una analogía. Pensemos en una corporación empresarial en medio de una crisis financiera severa. A ver, me gusta esa idea. El nivel mental, o sea, la conciencia pura, la lógica y lo espiritual, sería el director ejecutivo, el CEO. El que toma las decisiones finales. Exacto, la oficina principal. Luego tenemos el nivel emocional, donde procesamos la alegría, el miedo, todo eso. Esos serían los gerentes de nivel medio. Ajá. Y finalmente, el nivel físico, con los órganos, la piel, los sentidos, pues serían los trabajadores de primera línea o el edificio mismo de la empresa. Pero, ¿qué pasa cuando la enfermedad ataca de verdad? ¿Cómo decide el cuerpo qué nivel sacrificar primero? Pues, siguiendo tu analogía, el mecanismo de defensa del cuerpo es como una junta directiva extremadamente inteligente. Si hay recortes, nunca van a despedir al CEO. Claro, porque la empresa se hunde. Exactamente. Siempre intentará proteger las regiones más internas y espirituales, empujando la perturbación hacia la periferia. Es decir, sacrifica el edificio físico o a los trabajadores de primera línea para salvar la dirección general. ¡Wow! O sea que el cuerpo crea activamente una patología en la periferia, como un problema de piel. Así es. Ese síntoma físico no es la enfermedad en sí misma, es la válvula de escape. Es el edificio absorbiendo el impacto para salvaguardar la mente. Y eso explica por qué revisando estos textos existe una jerarquía tan estricta incluso dentro del mismo nivel físico. O sea, no todas las partes del edificio tienen la misma importancia. Ni de cerca. Si observamos la jerarquía física que mencionan, va desde lo más vital, como el cerebro y el corazón, en la cima, bajando al sistema endocrino y el hígado. Los motores principales. Exacto.
y de ahí sigue bajando hacia los pulmones, los riñones, hasta llegar a lo menos vital de todo, que serían los músculos y la piel. Y fíjate que las fuentes dan un dato curioso, ¿Cuál es? que el ser humano puede vivir con un solo pulmón o con la mitad de un riñón funcionando, pero una pequeña, minúscula lesión en el corazón o el cerebro y se acabó. Es fatal. Totalmente. Y por eso, desde una perspectiva puramente biológica, la piel y los músculos siempre reciben el impacto de los problemas más leves. La fuerza vital empuja el fuego hacia los tejidos más prescindibles. Claro, un eczema en las manos bajo este lente es prueba de que el cuerpo está ganando la batalla al mantener el problema lejos del corazón. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque esta misma lógica se aplica al nivel emocional. Vizolcas describe una jerarquía de emociones que es súper reveladora. El estado más grave, el que amenaza la existencia misma, es la depresión suicida. El nivel de alerta máxima. Ajá. Y de ahí, subiendo hacia estados menos graves, pasamos a la apatía, luego a la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad y finalmente a la simple insatisfacción. Y si conectamos esto con el panorama general de la supervivencia, la brillantez de este sistema es innegable. Porque la depresión profunda o la apatía representan un vacío de energía. O sea, el deseo de existir se apaga. Exacto. Pero en cambio, la irritabilidad o la ansiedad son estados donde hay un exceso de energía. El organismo, digamos, tiene la vitalidad suficiente para pelear, para enojarse. Sí, quienes hayan convivido en pareja entenderán esto con un ejemplo terrenal muy fácil. Si una mañana alguien descubre que su pareja no preparó el desayuno, pues siente insatisfacción o irritabilidad. Claro, un enojo temporal. Pero nadie, absolutamente nadie que tenga un sistema funcional, desarrolla depresión suicida solo por el desayuno. Esas reacciones periféricas, esos enojos menores, son el equivalente a la alergia en la piel. Esa analogía es perfecta. Y esto nos permite medir matemáticamente la progresión de un paciente en la clínica. Imagínate a alguien que llega sumido en una depresión profundísima, y tras el tratamiento empieza a tener ataques de ira o desarrolla fobias. Yo diría, y creo que cualquiera pensaría lo mismo, que está empeorando. Socialmente es escandaloso, sí, pero clínicamente en realidad está mejorando. ¿En serio? Sí, porque la fuerza vital está empujando el problema hacia afuera, hacia emociones de menor jerarquía. Pasó de no querer vivir a tener la energía suficiente para enojarse con su entorno. Ok, eso cambia todo. Ha trasladado el centro de gravedad del problema desde el núcleo de su identidad hacia un pasillo más exterior. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Ya sabemos que el cuerpo prefiere sacrificar la periferia, pero ¿cómo vemos esto en tiempo real? ¿Cuáles son las leyes del tráfico en la curación? Bueno, ahí es donde entran las famosas observaciones de Hering. Konstantin Hering postuló unas reglas inquebrantables sobre cómo se mueve la enfermedad cuando un tratamiento es verdaderamente efectivo. A ver, menciónalas. La primera es que la curación ocurre siempre de adentro hacia afuera, o sea, de lo mental a lo físico. La segunda es que va de los órganos de mayor importancia a los de menor importancia. Como del corazón a la piel, lo que decíamos. Exacto. La tercera es que la curación ocurre de arriba hacia abajo. Por ejemplo, un eczema que empieza en la cara y luego se mueve al torso y desaparece por las manos o los pies. Ok, va bajando. Y la cuarta, que es clave, es que los síntomas desaparecen en orden inverso a su aparición histórica. O sea, los síntomas más antiguos de la persona regresan brevemente antes de irse. Espera. A ver si entiendo bien. Si yo voy al doctor por un problema súper grave del corazón, me dan un tratamiento, el corazón mejora, pero de repente me sale una erupción espantosa y dolorosa en todo el cuerpo. ¿Me estás diciendo que eso es una buena noticia? Suena que el tratamiento falló y me dio una alergia terrible. Y ese es exactamente el argumento que confunde a muchos terapeutas convencionales. Esa es la trampa. Desde el vitalismo, ese escenario que describes es un éxito rotundo. Un éxito tener la piel destrozada. Es que el organismo logró conseguir la vitalidad necesaria para desalojar ese daño del corazón, que es vital, y empujarlo hacia la frontera exterior extrema, que es la piel. ¡Wow! El verdadero peligro, el desastre médico, es lo que ocurre después si no entiendes este mecanismo y aplicas la supresión. O sea, cuando me asusto por la erupción voy a la farmacia y me pongo una crema con esteroides para taparla. Exactamente. Si suprimes esa erupción cutánea con una crema fuerte, la perturbación subyacente no desaparece. Al cerrarle la puerta de salida en la piel, la enfermedad invierte su curso. Se va para adentro otra vez. Vuelve a entrar.
Y puede irse de nuevo al corazón o, peor aún, penetrar hasta el sistema nervioso y causar una depresión severa. La supresión es callar la alarma de incendios mientras el edificio sigue en llamas. ¡Qué fuerte! Es espeluznante pensar cuántas enfermedades crónicas o afecciones de salud mental que vemos hoy en día podrían ser el resultado de pasarnos décadas apagando pequeñas alarmas físicas, tapando alergias, cortando fiebres de golpe. Es una de las advertencias más severas en los textos clásicos de la homeopatía. Y por eso, el trabajo en la clínica se vuelve un trabajo de detective. Tienes que descifrar los reportes de los pacientes que a menudo son súper engañosos. Claro, porque uno como paciente evalúa su salud basándose en si le duele algo ese día o no. Y leyendo estos casos clínicos, hay escenarios que rompen el sentido común. Sí, como la famosa agravación inicial. Esa misma. O sea, el paciente vuelve y dice, pasé la peor noche de mi vida, me duele todo el cuerpo mucho más que antes. Pero ¿sabes qué? Siento una paz interior profundísima. Esa frase es música para los oídos de un vitalista, porque significa que el remedio impactó en el centro de gravedad. La fuerza vital despertó en el nivel mental, que es el CEO de la empresa, y está usando esa energía para limpiar el edificio. El aumento del dolor físico es solo el ruido de la limpieza. Hay otro escenario en las fuentes que me impactó muchísimo. Una reacción curativa donde el paciente llega y dice que se pasó 2 días enteros llorando sin parar. El llanto, claro. Sí, en nuestra sociedad, llorar por 2 días seguidos se ve como un colapso nervioso. Es como debilidad pura o que estás peor que antes. Pero las fuentes, especialmente cuando hablan de remedios como el Natrum muriaticum, indican que no es debilidad para nada. Si una persona ha reprimido un dolor profundo por años, ha gastado muchísima energía manteniendo esa pared emocional levantada. Sí, conteniéndose todos los días. Cuando el tratamiento actúa, la reactivación de esa emoción, ese llanto a mares, es el muro cayendo. Es una reacción curativa masiva, donde el sistema recupera toda esa energía estancada. ¡Wow! En contraste, las fuentes también hablan del espejismo del placebo, el efecto engañoso. Ah, el escenario opuesto. Claro, cuando el paciente llega y dice, pues me siento un poco mejor del estómago, pero tú lo ves y está encorvado, su voz es súper apagada, su energía es nula y sigue teniendo pensamientos pesimistas. Ese es el ejemplo perfecto de que el tratamiento no hizo nada profundo. Hubo un alivio local por sugestión o supresión temporal, pero el centro de gravedad de la enfermedad sigue intacto en los niveles profundos. Es puro placebo. Y para ilustrar cómo se mueve esto realmente, el texto da un ejemplo súper poderoso. El escenario de pasar de un estado aurum a un estado lachesis. Ese caso clínico es brillante. Es brutal. Habla de un hombre que entra a consulta pensando en el suicidio, no sé, 200 veces al día. Su mente solo quiere destruirse. Le dan el tratamiento y regresa a la siguiente cita totalmente alterado, diciendo que ahora tiene un miedo terrible a morirse. Un terror a la muerte. Exacto. O sea, si alguien lo ve desde afuera, dice, este pobre hombre está sufriendo muchísimo más ahora con tanta ansiedad. Parece que está peor, sí. Pero fíjate en la mecánica de lo que acaba de pasar. El deseo de suicidarse es la aniquilación de la voluntad de vivir. Es el órgano mental fallando por completo. Ajá. Cuando esa misma persona desarrolla un miedo atroz a perder la vida, significa que su instinto de conservación ha regresado, el órgano emocional que mantiene la vida se reactivó. O sea, de repente la vida le vuelve a importar. Exactamente. La fuerza vital empujó el problema desde la destrucción mental total hacia una emoción de ansiedad que es de menor jerarquía. El paciente recuperó el instinto de sobrevivir. Es un triunfo clínico espectacular. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Reuniendo todo, los mapas de Hering, las jerarquías de Vithulkas, la idea central es que frases como «me siento bien anímicamente» o «siento claridad mental» son el medidor supremo del éxito. El único medidor que importa, de hecho. Sin importar si tienes una rodilla inflamada, un forúnculo doliendo o una erupción temporal en el brazo, la salud empieza desde adentro. Y esto plantea una pregunta importante para los profesionales, y es el tema de la paciencia en los tratamientos. Las fuentes son súper enfáticas en esto. Ante una mejoría general, anímica, incluso si un síntoma físico empeora a simple vista, el profesional no debe hacer absolutamente nada. Nada de nada. Quedarse de brazos cruzados. Exacto. Debe esperar y dejar que el mecanismo de defensa haga su trabajo de evacuación. Porque si intervienes y aplicas una crema o un supresor a esa erupción,
echas a perder todo el proceso de curación profunda. Es un cambio de paradigma total. O sea, nos dice que la curación no es simplemente apagar un síntoma físico como si fuera el interruptor de la luz. No es mecánica. Es dinámica. Es el proceso de trasladar el centro de gravedad de la enfermedad desde el núcleo de la identidad de una persona, su mente y espíritu, hacia la periferia, hacia su piel o sus extremidades. Y eso redefine lo que consideramos estar sanos. Totalmente. Y para cerrar, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final, que fíjate, me pareció sumamente provocativo. Está basado en el párrafo 215 del Organon de Hahnemann que citan nuestras fuentes. Ah, el párrafo 215, una joya. Es revolucionario. Hahnemann plantea la posibilidad de que casi todas las enfermedades mentales y emocionales severas en realidad sean enfermedades físicas. ¿Cómo así? Sí, enfermedades físicas que el cuerpo no pudo contener en la periferia, ya sea por supresión con medicamentos o por falta de vitalidad. La enfermedad rompió las barreras físicas y terminó estableciéndose en el cerebro y en la mente. O sea que la locura o la depresión profunda son invasiones físicas que llegaron al núcleo. Exacto. Y esto sugiere algo hermoso y trágico a la vez. Sugiere que nuestro cuerpo físico, a través de sus dolores crónicos, de sus alergias molestas y sus inflamaciones, podría estar constantemente sacrificándose en la línea de frente. Recibiendo los golpes. Sí, inmolándose para proteger nuestra cordura y nuestra capacidad de amar. Es una perspectiva que cambia por completo la forma en que vemos un simple dolor de estómago o una fiebre, ¿no crees? Nos enseña a respetar al cuerpo en lugar de solo querer silenciarlo. Totalmente de acuerdo. Es para quedarse pensando un buen rato. En fin, hasta aquí llega nuestra inmersión profunda de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.